Proverbios, capítulo 11 versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Versículo 4. No aprovecharán las licueisas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Versículo 10. En el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Versículo 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Versículo 15. Con ansiedad será afligido el que se il por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Versículo 16. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán licueisas. Versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Versículo 21. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Versículo 22. Zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Versículo 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Versículo 24. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Versículo 26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Versículo 27. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Versículo 28. El que confía en sus licueisas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Versículo 29. El que taba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 12 versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus giusos. Versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño.
Versículo 6. Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Versículo 7. Dios trastornará a los impíos, y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Versículo 8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Versículo 9. Más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se honra a sí mismo y carece de pan. Versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Versículo 13. El impío es enredado en la transgresión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Versículo 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Versículo 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo falso, engaño. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Versículo 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Versículo 26. El justo es guía para su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Versículo 27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Audiolibro de los Proverbios. Capítulo 13 versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Versículo 4. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Versículo 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas. Versículo 8. El rescate de la vida del hombre son sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas la lámpara de los impíos será apagada. Versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Versículo 14.
La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los leisaas de la muerte. Versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Versículo 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Versículo 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá escasez. Audiolibro de los Proverbios. Capítulo 14 versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Versículo 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Versículo 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Versículo 13. Aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Versículo 17. El que fácilmente se enoja hará lacuras, y el hombre perverso será aborrecido. Versículo 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Versículo 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Versículo 20. El pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Versículo 22. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Versículo 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Versículo 24. Las riquezas de los sabios son su corona, mas la insensatez de los necios es infatuación. Versículo 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza,
y esperanza tendrán sus hijos. Versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los leisás de la muerte. Versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los giusos. Versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Versículo 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Versículo 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Audiolibro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquet continuo. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Versículo 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos, como una calzada. Versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá.
Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los justos. Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 16 versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Versículo 8. Mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey, en el juicio no prevaricará su boca. Versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Versículo 12. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Versículo 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. Versículo 14. La ira del rey es mensajera de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los justos. Versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Versículo 26. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Versículo 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Versículo 29. El hombre violento lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Versículo 31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu,
que el que toma una ciudad. Versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Audiolibro de los Proverbios, capítulo 17 versículo 1. Mejor es un vacaado seco, y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Versículo 3. El crisol para la plata, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Versículo 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Versículo 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Versículo 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Versículo 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, aparta al amigo. Versículo 10. La reprensión aprovecha al prudente, más que 100 azotes al necio. Versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Versículo 14. El comienzo de la contienda es como quien suelta aguas, deja, pues, la porfía, antes que se enrede. Versículo 15. El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianza, y se el porfiador en presencia de su amigo. Versículo 19. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los jusos. Versículo 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre para su padre, y amargura para la que lo dio a luz. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Versículo 28. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Audiolibro de los Proverbios, capítulo 18 versículo 1. Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. Versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Versículo 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el désiane, la afrenta. Versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de sabiduría. Versículo 5. Tener acepción de personas en el juicio no es bueno, para pervertir el derecho del justo. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Versículo 8.
Las palabras del chismoso son como bacados suaves, y penetran hasta las entrañas. Versículo 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Versículo 11. Las liqueisas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario, y le descubre. Versículo 18. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos. Versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Versículo 22. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Versículo 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 19 versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. Versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Versículo 4. Las liqueisas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Versículo 6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Versículo 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Busca la palabra, y no la halla. Versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Versículo 10. No conviene al necio el Dalit, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. Versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Versículo 14. La casa y las liqueisas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Versículo 20. Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Versículo 22.
Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Versículo 25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Versículo 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Versículo 28. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos encubre la iniquidad. Versículo 29. Preparados están los juicios para los escarnecedores, y los azotes para las espaldas de los necios. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 20 versículo 1. El vino es burlador, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos es engañado no es sabio. Versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el temor del rey, el que le provoca peca contra su propia alma. Versículo 3. Honroso es para el hombre el apartarse de contiendas, mas todo necio se entremete en ellas. Versículo 4. Por causa del frío el perezoso no hará, mas en el tiempo de la cosecha buscará, y no hallará. Versículo 5. Las intenciones en el corazón del hombre son como aguas profundas, mas el hombre entendido las atraerá. Versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son benditos después de él. Versículo 8. El rey que se sienta en el trono de juicio disipa con su mirada todo mal. Versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Versículo 10. Pesas falsas y medidas falsas son abominación a Jehová, y el peso justo es su dalit. Versículo 11. Aun por sus obras se conoce al muchacho, si su conducta fuere limpia y recta. Versículo 12. El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Versículo 13. No ames el sueño, para que no te empobrezcas, abre tus ojos y saciarás el hambre. Versículo 14. Es malo, dice el comprador, pero cuando se ha ido, entonces se jacta. Versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios del conocimiento son joya preciosa. Versículo 16. Tómale la prenda al que saliera fiador por el extraño, y retén en prenda al que fuere por mujeres. Versículo 17. Pan dulce es al hombre el que se gana con engaño, pero después su boca será llena de grava. Versículo 18. Los pensamientos son afirmados con consejo, y con dirección sabia hay guerra. Versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el que mucho abre sus labios. Versículo 20. El que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Versículo 21. La herencia que se apresura al principio, al fin no será bendecida. Versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. Versículo 23. Pesas falsas son abominación a Jehová, y la balanza justa no es buena. Versículo 24. Del Jehová son los pasos del hombre, y cómo podrá el hombre entender su camino. Versículo 25. Es lazo al hombre hacer apresuradamente votos a Dios, y después de haber hecho, considerar. Versículo 26. El rey sabio disipa a los impíos, y sobre ellos vuelve la rueda. Versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Versículo 28. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia sostiene su trono. Versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza,
y la más a la de los ancianos es su vejez. Versículo 30. Los azotes son para la espalda del que es malo, y los golpes para las entrañas del que es perverso. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 21 versículo 1. Como los arroyos de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. Versículo 3. Hacer justicia y juicio es más aceptable a Jehová que sacrificio. Versículo 4. Los ojos altivos y el corazón vanidoso, la lámpara de los impíos, son pecado. Versículo 5. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto irá a la pobreza. Versículo 6. El tesoro de los ricos es su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Versículo 7. La violencia de los impíos los destruirá, porque no quisieron hacer justicia. Versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas el de los rectos es una senda bien dispuesta. Versículo 9. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer gritona y iracunda. Versículo 10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no lo halla en su presencia. Versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando el sabio es instruido, recibe conocimiento. Versículo 12. El justo considera la casa del impío, y derriba a los impíos por su maldad. Versículo 13. El que cierra su oído al clamar del pobre, también él clamará, y no será oído. Versículo 14. El regalo en secreto apacigua la ira, y el soborno en el seno, la fuerte indignación. Versículo 15. La justicia hace feliz al justo, mas el temor hará caer a los obradores de maldad. Versículo 16. El hombre que se aparta de la sabiduría, en la congregación de los muertos reposará. Versículo 17. El que ama el placer, pobre será, el que ama el vino y los ungüentos, no se enriquecerá. Versículo 18. El impío será el rescate del justo, y el perverso, en lugar del recto. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer gritona y molesta. Versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Versículo 22. El sabio escala la ciudad de los valientes, y derriba la fortaleza en que confiaban. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Versículo 24. El soberbio y altanero, escarnecedor es su nombre, el que actúa con arrogancia no tendrá bien. Versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Versículo 26. Todo el día codicia, mas el justo da y no detiene su mano. Versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más cuando lo ofrecen con maldad. Versículo 28. El testigo falso perecerá, mas el hombre que escucha, hablará sin cesar. Versículo 29. El impío muestra su rostro con arrogancia, mas el recto considera sus caminos. Versículo 30. No hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra Jehová. Versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 22 versículo 1. La buena fama es preferible a las muchas riquezas, y el ser apreciado es mejor que la plata y el oro. Versículo 2. El rico y el pobre se encontraron, a ambos los hizo Jehová. Versículo 3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Versículo 5. Espinas y leisas hay en el camino del perverso,
el que guarda su alma se alejará de ellos. Versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Versículo 8. El que siembra iniquidad, iniquidad cosechará, y la vara de su ira perecerá. Versículo 9. El hombre de ojos generosos será bendito, porque dio de su pan al pobre. Versículo 10. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesarán la estraiz y el oprobio. Versículo 11. El que ama la pureza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá amistad del Rey. Versículo 12. Los ojos de Jehová guardan el conocimiento, mas él trastorna las palabras de los prevaricadores. Versículo 13. El perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Versículo 14. La boca de las mujeres adúlteras es un pozo profundo, el que aborrece a Jehová caerá en él. Versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. Versículo 16. El que oprime al pobre para enriquecerse, y el que da al rico, ciertamente caerá en la pobreza. Versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi saber. Versículo 18. Porque es agradable que las guardes dentro de ti, y que tus labios las conserven. Versículo 19. Para que tu confianza esté en Jehová, te he hecho saber hoy, a ti también. Versículo 20. He escrito para ti, en consejos y en conocimiento. Versículo 21. Para que te haga saber la certeza de las palabras de verdad, para que regreses respuestas de verdad a los que te envían. Versículo 22. No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes en la puerta al afligido. Versículo 23. Porque Jehová defenderá su causa, y despojará de vida a quienes los despojaron. Versículo 24. No te juntes con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre violento. Versículo 25. No sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen fiadores por deudas. Versículo 27. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar de tu cama? Versículo 28. No traspases el antiguo hito que pusieron tus padres. Versículo 29. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Audiolibro de los Proverbios. Capítulo 23 versículo 1. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Versículo 2. Y pon cuchillo a tu garganta, si eres de gran apetito. Versículo 3. No codicies sus manjares, porque son comida engañosa. Versículo 4. No te fatigues por hacerte rico, no te detengas en ello. Versículo 5. Has de poner tus ojos en las ricoísas, siendo ninguna de ellas, porque se harán alas como las del águila, y volarán al cielo. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Versículo 8. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus palabras agradables. Versículo 9. No hables en oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Versículo 10. No traspases el antiguo hito, ni entres en el campo de los huérfanos. Versículo 11. Porque su Redentor es fuerte, él abogará su causa contra ti. Versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza, y tus oídos a las palabras de conocimiento. Versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si le castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del infierno. Versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará mi corazón.
Versículo 16. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablaren cosas rectas. Versículo 17. No tenga tu corazón envidias de los pecadores, antes bien, permanece en el temor de Jehová todo el tiempo. Versículo 18. Porque ciertamente hay un porvenir, y tu esperanza no será cortada. Versículo 19. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón en el camino. Versículo 20. No estés entre los bebedores de vino, ni entre los cohumadores de carne. Versículo 21. Porque el bívide y el comilón empobrecerán, y la pereza vestirá de harapos. Versículo 22. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea vieja. Versículo 23. Compra la verdad, y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Versículo 24. El padre del justo se alegrará mucho, y el que engendra al sabio, tendrá gozo de él. Versículo 25. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Versículo 27. Porque prostituta es hondo pozo, y mujer extraña, fosa angosta. Versículo 28. También acecha como ladrón, y a los hombres, entre los vivos, multiplica los infieles. Versículo 29. ¿Quién tiene dolor? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién tiene pleitos? ¿Quién tiene quejas? ¿Quién tiene heridas sin causa? ¿Quién tiene ojos rojos? Versículo 30. Los que se detienen mucho en el vino, los que van buscando el vino mezclado. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, al final picará como serpiente, y morderá como áspid. Versículo 32. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Versículo 33. Y serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la cima de un mástal. Versículo 34. Dirás, me hirieron, mas no me dolió, me golpearon, mas no lo sentí. ¿Cuándo despertaré? Aún lo buscaré otra vez. Audiolibro de los Proverbios. Capítulo 24 versículo 1. No tengas envidia de los hombres malignos, ni desees estar con ellos. Versículo 2. Porque su corazón medita en lo ubous, y sus labios hablan maldad. Versículo 3. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirman los cimientos. Versículo 4. Y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Versículo 5. El sabio es fuerte, y de mucho poder el hombre de conocimiento. Versículo 6. Porque con la sabiduría harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Versículo 7. La sabiduría es demasiado elevada para el necio, en la puerta no abrirá su boca. Versículo 8. El que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malas intenciones. Versículo 9. La necedad es pecado, y abominación a los hombres es el escarnecedor. Versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza es limitada. Versículo 11. Rescata a los que son llevados a muerte, y a los que están en peligro de muerte, deténlos. Versículo 12. Si dijeres, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones, y no lo sabrá el que guarda tu alma, y no devolverá al hombre según su obra. Versículo 13. Come, hijo mío, miel, porque es buena, y el pan que es dulce al paladar. Versículo 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, si la hallares, tendrás recompensa, y se te manifestará en tu vida. Versículo 15. No aceches, oh impío, la morada del justo, no saques su lugar. Versículo 16. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te alegres, ni se alegre tu corazón cuando tropezare. Versículo 18.
no sea que Jehová lo mire, y le desagrada, y de su enojo te aparte. Versículo 19. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Versículo 20. Porque no habrá buen porvenir para el malo, la lámpara de los impíos será apagada. Versículo 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te juntes con los rebeldes. Versículo 22. Porque su calamidad se levantará de repente, y quién sabe el mal que vendrá de ambos. Versículo 23. Estos también son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Versículo 24. El que dice al impío, justo eres, será maldecido por los pueblos, y abominado por las naciones. Versículo 25. Mas los que reprenden tendrán Dalit, y sobre ellos vendrá la bendición. Versículo 26. El que responde palabra correcta, a un buen amigo es. Versículo 27. Prepara tus obras fuera, y dispón tu campo, y después edificarás tu casa. Versículo 28. No seas testigo sin causa contra tu prójimo, y no engañes con tus labios. Versículo 29. No digas, daré con él como él ha hecho conmigo, daré al hombre conforme a su obra. Versículo 30. Pasé junto a la heredad del perezoso, y junto al campo del hombre necio. Versículo 31. Y aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Versículo 32. Miré, y puse en mi corazón, lo vi, y tomé consejo. Versículo 33. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y un poco de cruzar las manos para descansar. Versículo 34. Así vendrá tu necesidad como un caminante, y tu pobreza como un hombre armado. Audiolibro de los Proverbios, capítulo 25 versículo 1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Versículo 2. Es gloria de Dios encubrir el asunto, y gloria de los reyes es escudriñarlo. Versículo 3. Como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes. Versículo 4. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja para el fundidor. Versículo 5. Quita al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Versículo 6. No te alabes delante del rey, ni te pongas en el lugar de los grandes. Versículo 7. Porque mejor es que te digan sube aquí, que no que te humillen delante del príncipe, a quien han visto tus ojos. Versículo 8. No salgas apresuradamente a litigio, no sea que no sepas qué hacer al fin, cuando tu prójimo te haya avergonzado. Versículo 9. Defiende tu causa con tu prójimo, y no descubras el secreto a otro. Versículo 10. No sea que te deshonre el que lo oiga, y tu infamia no pueda repararse. Versículo 11. Como manzana de oro en bandeja de plata, así es la palabra dicha a su tiempo. Versículo 12. Como zarcillo de oro y joya preciosa, así es el que reprende al sabio que escucha. Versículo 13. Como el frío de la nieve en el tiempo de la siega, así es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsas dádivas. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los criusos. Versículo 16. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Versículo 17. Ciertamente, no entres en casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Versículo 18. El que da falso testimonio contra su prójimo es un martillo, y espada, y saeta aguda. Versículo 19. Como diente y quebrado y pie descoyuntado, así es la confianza en el hombre inconstante en el tiempo de la angustia. Versículo 20. Como el que quita el vestido en día de frío, y como el vinagre sobre el bicarbonato,
así es el que canta canciones a un corazón triste. Versículo 21. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Versículo 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Versículo 23. El viento del norte aparta la lluvia, y el rostro airado, la lengua detractora. Versículo 24. Mejor es vivir en un rincón de la tierra, que con mujer gritona y en casa espaciosa. Versículo 25. Como aguas frescas para un alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanía. Versículo 26. Como manantial turbio y fuente corrompida, así es el justo que cede ante el impío. Versículo 27. No es bueno comer mucha miel, así como no es gloria buscar la propia gloria. Versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que no tiene dominio propio. Audiolibro de los Proverbios. Capítulo 26 versículo 1. Como la nieve en el verano, y como la lluvia en la siega, así es la gloria del necio. Versículo 2. Como el pájaro que se escapa, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. Versículo 3. La vara es para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Versículo 4. No respondas al necio conforme a su necedad, no sea que seas tú también como él. Versículo 5. Responde al necio conforme a su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Versículo 6. Corta los pies y bebe la iniquidad el que envía mensaje por mano de un necio. Versículo 7. Como las piernas del cojo, que no pueden andar, así es el proverbio en la boca de los necios. Versículo 8. Como el que ata una piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Versículo 9. Como espinas que se levantan en la mano del bouracho, así es el proverbio en la boca de los necios. Versículo 10. El gran hacedor todo lo hace, y el necio daña con su propio daño. Versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Versículo 13. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en las calles. Versículo 14. Como la puerta gira en sus bisagras, así el perezoso se mueve en su cama. Versículo 15. El perezoso es más sabio en su propia opinión que 7 hombres que sepan hablar. Versículo 16. El que pasa y se entromete en la contienda ajena es como el que toma un perro por las orejas. Versículo 17. Como el que hiere a un hombre, y a un necio hiere a su hermano. Versículo 18. Como el loco que echa fuego, saetas y muerte. Versículo 19. Así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, yo solo bromeaba. Versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Versículo 21. Como carbones para brasas, y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contienda. Versículo 22. Las palabras del chismoso son como bacados suaves, y penetran hasta las entrañas. Versículo 23. Como el barro cubierto de plata labrada, así son los labios ardientes y el corazón maligno. Versículo 24. El que aborrece disimula con los labios, mas en su interior maquinó engaño. Versículo 25. Cuando hablare con dulzura, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Versículo 26. La maldad será descubierta ante la gran congregación, el que encubre su odio tiene labios engañosos. Versículo 27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve piedra, sobre él volverá. Versículo 28. La lengua falsa aborrece a los rectos, y la boca sin justificación hace caer. Audiolibro de los Proverbios. Capítulo 28 versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Versículo 2. Por la transgresión de la tierra,
Muchos son sus príncipes, mas por el hombre de entendimiento y sabiduría, se prolongará su tiempo. Versículo 3. El hombre pobre que oprime a los pobres es como lluvia torrencial que quita la comida. Versículo 4. Los que abandonan la ley alaban al impío, mas los que guardan la ley contendrán con ellos. Versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de caminos perversos, aunque sea rico. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo entendido, mas el que es compañero de glotonas, avergonzará a su padre. Versículo 8. El que aumenta su riqueza con interés y usura, para el que se la da, la recogerá para el que es bondadoso con los pobres. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Versículo 10. El que hace caer a los rectos en el camino, él caerá en su propia trampa, mas los íntegros heredarán el bien. Versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Versículo 12. Cuando los justos triunfan, hay grande gloria, mas cuando los impíos levantan la cabeza, el hombre se esconde. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Versículo 15. Como león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Versículo 16. El gobernante que carece de entendimiento es también grande opresor, mas el que odia la avaricia, prolongará sus días. Versículo 17. El hombre cargado de la sangre de alguno, huirá hasta el sepulcro, nadie le detenga. Versículo 18. El que anda en integridad será salvo, mas el que es perverso en sus caminos caerá en uno. Versículo 19. El que labra su tierra tendrá saciedad de pan, mas el que sigue a los ociosos tendrá pobreza. Versículo 20. El hombre fiel será colmado de bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Versículo 21. No es bueno hacer acepción de personas, porque por un bocado de pan el hombre pecará. Versículo 22. El hombre de ojo maligno corre tras la riqueza y no sabe que le habrá de venir pobreza. Versículo 23. El que reprende al hombre hallará después más favor que el que lisonjea con la lengua. Versículo 24. El que roba a su padre o a su madre, y dice, no es pecado, compañero es del hombre destructor. Versículo 25. El que es de corazón altivo, suscita contiendas, mas el que confía en Jehová será prosperado. Versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que anda en sabiduría será librado. Versículo 27. El que da al pobre no tendrá falta, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Versículo 28. Cuando los impíos son levantados, los hombres se esconden, mas cuando ellos perecen, los justos florecen. Audiolibro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 28 versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Versículo 2. Por la transgresión de la tierra, muchos son sus príncipes, mas por el hombre de entendimiento y sabiduría, se prolongará su tiempo. Versículo 3. El hombre pobre que oprime a los pobres es como lluvia torrencial que quita la comida. Versículo 4. Los que abandonan la ley alaban al impío, mas los que guardan la ley contendrán con ellos. Versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de caminos perversos, aunque sea rico. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo entendido, mas el que es compañero de glotonas, avergonzará a su padre. Versículo 8. El que aumenta su riqueza con interés y usura, para el que se la da,
la recogerá para el que es bondadoso con los pobres. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Versículo 10. El que hace caer a los rectos en el camino, él caerá en su propia trampa, mas los íntegros heredarán el bien. Versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Versículo 12. Cuando los justos triunfan, hay grande gloria, mas cuando los impíos levantan la cabeza, el hombre se esconde. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Versículo 15. Como león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Versículo 16. El gobernante que carece de entendimiento es también grande opresor, mas el que odia la avaricia prolongará sus días. Versículo 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, nadie le detenga. Versículo 18. El que anda en integridad será salvo, mas el que es perverso en sus caminos caerá en uno. Versículo 19. El que labra su tierra tendrá saciedad de pan, mas el que sigue a los ociosos tendrá pobreza. Versículo 20. El hombre fiel será colmado de bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Versículo 21. No es bueno hacer acepción de personas, porque por un bocado de pan el hombre pecará. Versículo 22. El hombre de ojo maligno corre tras la riqueza y no sabe que le habrá de venir pobreza. Versículo 23. El que reprende al hombre hallará después más favor que el que lisonjea con la lengua. Versículo 24. El que roba a su padre o a su madre, y dice, no es pecado, compañero es del hombre destructor. Versículo 25. El que es de corazón altivo, suscita contiendas, mas el que confía en Jehová será prosperado. Versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que anda en sabiduría será librado. Versículo 27. El que da al pobre no tendrá falta, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Versículo 28. Cuando los impíos son levantados, los hombres se esconden, mas cuando ellos perecen, los justos florecen. Audiolibro de los Proverbios, capítulo 29 versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Versículo 2. Cuando los justos son muchos, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Versículo 3. El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre, mas el que es compañero de rameras, pierde sus bienes. Versículo 4. El rey con justicia afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, tiende una red delante de sus pies. Versículo 6. En la transgresión del malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Versículo 8. Los hombres escarnecedores infunden en el pueblo, mas los sabios apartan la ira. Versículo 9. Si el sabio contiende con el necio, ya sea enrabietado o burlón, no tendrá descanso. Versículo 10. Los hombres de sangre aborrecen al íntegro, mas los rectos procuran su vida. Versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al final la sosiega. Versículo 12. Si el príncipe escucha la mentira, todos sus ministros son impíos. Versículo 13. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Versículo 14. El rey que juzga a los pobres con verdad, su trono será firme para siempre. Versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 16.
Cuando los impíos son multiplicados, multiplican los pecados, mas los justos verán su caída. Versículo 17. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Versículo 19. A la palabra no le hace caso el siervo, porque aunque entienda, no responderá. Versículo 20. ¿Has visto a un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Versículo 21. El que cría a su siervo desde su juventud, al final será como él. Versículo 22. El hombre iracundo suscita contiendas, y el que es de mal genio muchas veces peca. Versículo 23. La soberbia del hombre le abrumará, mas al humilde de espíritu sostendrá la honra. Versículo 24. El que comparte con el ladrón aborrece su propia alma, oye la maldición, y no denuncia. Versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Versículo 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas el juicio de cada uno viene de Jehová. Versículo 27. El hombre injusto es abominación a los justos, y el que es recto en su camino, abominación a los impíos. Audiolibro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 1. Las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Versículo 2. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, y no tengo entendimiento de hombre. Versículo 3. No he aprendido sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Versículo 4. ¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si es que sabes? Versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 6. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aleja de mí, no me des pobreza ni riqueza, susténtame del pan de mi porción. Versículo 9. No sea que, saciado, te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que, empobrecido, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga, y lleves la culpa. Versículo 11. Hay generación que maldice a su padre, y no bendice a su madre. Versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, mas no ha sido lavada de su inmundicia. Versículo 13. Hay generación, cuán altivos son sus ojos, y sus párpados son elevados. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas, hachas, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta. Versículo 16. El infierno, y el vientre estéril, la tierra nunca saciada de agua, y el fuego que nunca dice basta. Versículo 17. El ojo que se burla de su padre, y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos del arroyo lo saquen, y lo coman los hijos del águila. Versículo 18. Tres cosas me son demasiado maravillosas, y no las entiendo: la manera de la águila en el aire, la manera de la serpiente sobre la peña, la manera de la nave en medio del mar. Versículo 19. Y la manera del hombre con la mujer. Versículo 20. Así es el camino de la mujer adúltera, ella come, y se limpia la boca, y dice no he hecho maldad. Versículo 21. Por tres cosas tiembla la tierra, y por cuatro no puede sufrir. Versículo 22. Por el siervo cuando reina, y por el necio cuando se sacia de pan. Versículo 23. Por la mujer odiosa cuando se casa,
y por la criada cuando hereda a su señora. Versículo 24. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano proveen su comida. Versículo 26. Los conejos, pueblo no esforzado, y ponen su casa en la peña. Versículo 27. Las longaastas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Versículo 28. La araña, que atrapas con las manos, y está en palacios de reyes. Versículo 29. 3 cosas son de hermoso andar, y la cuarta pasa bien. Versículo 30. El león, fuerte entre todos los animales, y no vuelve atrás por nada. Versículo 31. El gallo, y el macho cabrío, y el rey, contra el cual no hay quien se resista. Versículo 32. Si has sido necio en exaltar a ti mismo, o si has pensando mal, pon la mano sobre tu boca. Versículo 33. Porque como el batir de la leche produce mantequilla, y el mover de la nariz produce sangre, así el provocar la ira produce contienda.